Bien, esta semana vamos a hablar acerca del versículo que define nuestra llamada como cruzada estudiantil. Este versículo es Mateo 28, del 18 al 20. Jesús está hablando con sus discípulos y les dice lo siguiente: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Al comienzo de mi caminar con el Señor entendí algunas cosas de este versículo, lo que me animó mucho, pero no entender todo el contexto conlleva algunos peligros. Primero, yo entendí que este llamado es para todos los cristianos, no solamente para los llamados, sino que es para todos. Porque si usted quiere tener una relación y una vida significativa en esta tierra, necesita experimentar el tener discípulos. Para continuar creciendo en su relación con Dios, en su entendimiento de Dios, necesita tener discípulos. Por ejemplo, muchas veces nos han dicho a nosotros los hijos que cuando seamos padres vamos a entender a los padres. Dios es el Padre espiritual de todo y Él quiere que experimentemos lo mismo para crecer en el entendimiento de su amor por mí. El experimentar tener discípulos los va a ayudar a constantemente traer más vida a su vida. Lo obliga a buscar y a depender del Señor en otro nivel día a día. Hay un ejemplo muy claro para mí de esto. Hay dos ríos o dos afluentes en la misma zona geográfica, el Mar Muerto y el río Éufrates. Alrededor del río Éufrates se encuentra una vegetación muy vasta y amplia, pero alrededor del Mar Muerto no hay nada. La única razón científica por la cual esto pasa es porque el río Éufrates fluye hacia el mar. Lo mismo en la vida espiritual, si usted no fluye, te estancas y pierdes. Ahora, al estudiar un poco más, fui descubriendo lo siguiente. El verbo dominante en este versículo no es id, sino hacer discípulos. El enfoque que Jesús trae en este mandato es que el hacer discípulos es lo más importante. Por mucho tiempo creí que el verbo clave o el verbo imperativo era id. En el original el verbo ir en este pasaje no es el imperativo, o sea, no es el mandamiento. La mayoría de los cristianos pensamos que el verbo ir es el mandamiento, lo que crea una idea de que necesitamos salir o dejar de hacer lo que estamos haciendo para ser discípulos. Nos hace pensar de que el hacer discípulos es un resultado de un ministerio programado, que es resultado de un llamado en específico. Ahora, en el original la palabra ir, al no ser imperativa, adquiere el significado de mientras van. El ir no es un resultado de una acción planificada, más bien es el resultado del camino que nos va marcando la vida. Jesús hacía esto mientras caminaba haciendo lo mismo con sus discípulos. No era el resultado de una planificación previa, sino que Él hacía lo que tenía que hacer y mientras iba, hacía discípulos. Esto quiere decir que para obedecer la gran comisión, solo se requiere que los cristianos nos comprometamos a ser discípulos a través de nuestra vida cotidiana, de lunes a sábado. Por ejemplo, los carniceros con sus clientes, los empresarios con sus clientes, los taxistas con sus clientes, los pastores, los estudiantes en la universidad. Muchos ejemplos donde nosotros podemos ver de que haciendo el trabajo día a día podemos hacer discípulos. Y cuarto, el resultado de esto es exclusivamente de Dios. Él nos envía con todo su poder. Para poder ser sal necesitamos el poder de Dios y Él nos los da. Cuando nuestro enfoque es ser sal para hacer discípulos. No tenga miedo en hacer discípulos. El llamado de Dios es hacer discípulos donde nosotros estemos, fruto de nuestra relación creciente con Él. Ahora quiero hacer algunas preguntas para que meditemos. ¿Quién es su discípulo? ¿Cómo puede usted empezar a tener discípulos? ¿Desea usted que su relación con Dios pase a otro nivel? Quiero desafiarte a que puedas pedir a Dios que produzca en usted el querer como el hacer para ser discípulos que cambien el mundo. It's just the little things and I really miss them. Red light, green light, I wish I was a kid again.